Bien, ¿qué es lo que hace la función v? A ver, vamos a ver. Función buscar v. A ver, vamos a poner primero cómo sería la función buscar v. Igual buscar, cuando yo pongo buscar, encuentro buscar, buscar h y buscar v. ¿Ya? ¿Qué hace la función buscar v? Mírenme, aquí sale qué es lo que hace. Buscar, en este caso buscar v, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. ¿Ya? O sea, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Es decir, si esto fuera una tabla, o acá, va a buscarlo en su primera columna de la izquierda. ¿Ya? Y luego devuelve un valor en la misma fila de una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena en forma ascendente. A ver, vamos a ver qué es lo que hace. Miren, ¿ah? La sintaxis te pide valor buscado, matriz de la tabla, el indicador de columnas. Ya está. Entonces, miren, ve. A ver. Yo tengo esta tabla. ¿Está bien? Esta tabla de donde va a buscar datos. ¿Estamos? Entonces, si en esta tabla va a buscar datos, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a buscar en la columna, la primera columna de la izquierda, aquí. Esto es lo que va a buscar. Y en función a lo que encuentre, vamos a suponer, a ver, busco el código 140. Aquí está el 140. Y va a buscar en esa fila, ¿ya? En esta fila, el valor que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero su código de operador de este 140, su código de operador será Z600. Y si yo quiero su costo por paquete, sería 120. Y si yo quiero su descripción del tour, sería Cajamarca 3 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Buscar en una tabla, teniendo como referencia la primera columna, y en función a ello, el valor que yo encuentre va a mostrarme el dato que esté en esa misma fila según la columna que yo pida. Código operador, costo por paquete o descripción del tour. Por ejemplo, el código de operador, ¿en qué columna se encuentra? Primera, segunda, tercera, cuarta columna, ¿no es cierto? Costo por paquete, ¿en qué columna estaría? En la primera, segunda, tercera columna. Descripción del tour estaría en la segunda columna. Entonces, recordemos qué es lo que nos pide la sintaxis. ¿Ya? Vamos a ver. La sintaxis de Excel, de la función buscar, miren, igual, buscar v, ¿ya? ¿Qué me pide? Valor buscado, matriz, la tabla indicador de columnas, ¿ya? Allá, a ver, entonces me pide el valor buscado. Valor buscado. Me pide la matriz, ¿ya? Y luego, ¿qué más me pedía? A ver, igual, a ver, vamos a ver, igual, buscar V, indicador de columnas, ¿no? Y el rango. Indicador de columnas. Y luego dice rango, inclusive. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que hace cada uno de esos elementos que me pide la sintaxis de la función buscar v? ¿Ya? Valor buscado. Se supone que yo tengo en mi tabla, ¿ya? En mi tabla, yo voy a hacer, como dice, voy a hacer una búsqueda en una tabla. ¿Está bien? ¿Qué voy a buscar? Recordemos que va a buscar en la primera columna de la tabla, en la primera columna de la izquierda de dicha tabla. ¿Ya? Aquí es donde yo voy a buscar un valor. ¿Ya? Entonces yo tengo que decirle, en mi valor buscado yo tengo que decirle, ya, el 120 o 135 o 140 o 205 o 215. Cualquiera de esos valores tiene que buscarlo en esta primera columna de la tabla. ¿Está bien? Ya, ese va a ser el valor buscado. La matriz, ¿a qué se refiere con la matriz? La matriz sería toda esta tabla, pues, de donde va a extraer todos los datos y donde va a hacer la búsqueda en esa primera columna. Ese sería mi matriz. Indicador de columnas, en este caso, ¿cuál sería mi respuesta? Es decir, si yo encuentro el número 140 de esta primera
columna, el código 140, por ejemplo. Ahora, de este código 140 yo quiero extraer su costo por paquete. ¿Ya? ¿En qué columna se encuentra el costo por paquete? Primera, segunda, tercera columna. Ese sería el indicador de columna que yo debo poner según el resultado que yo quiero que me muestre. Si yo quiero el código del operador, sería entonces primera, segunda, tercera, cuarta columna. Y si yo quiero que me muestre la descripción del tour, entonces sería en la segunda columna. ¿Está bien? Y lo otro sería el orden, ¿no? O sea, el tipo de búsqueda que va a ser. El tipo de búsqueda será búsqueda exacta o búsqueda aproximada. Búsqueda exacta cuando yo le digo, a ver, quiero que busque el 140, exactamente el 140. ¿Este 140? No. ¿Este 140? No. ¿Este 140? Sí. Entonces, al encontrar, me dará los resultados que correspondan. Y la otra opción del rango sería la coincidencia aproximada. ¿A qué me refiero con la coincidencia aproximada? Por ejemplo, vamos a suponer que el valor buscado no esté aquí, no sea ninguno de ellos, sino de repente sea el número 200, ¿ya? Entonces, coincidencia aproximada. ¿Cuál es el más próximo? Aquí, a ver, esto no, esto no, esto no. 205 es el que más se acerca, ¿no es cierto? Entonces, al encontrar coincidencia aproximada, puede ser esta de acá. Considera esta fila, ¿ya? Entonces, vamos a ver en la práctica cómo sería, ¿ya? Cómo sería ese dato. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? A ver, lo que yo quiero es llenar aquí la descripción del tour. Yo no sé qué descripción tendrá, pero voy a verificar, miren, ve, acá yo tengo una tabla de referencia que es tabla 1. Tengo otra tabla de referencia que es tabla 2. Y por aquí tengo tabla 3, tabla 4. Tengo 4 tablas de referencia de las cuales yo puedo extraer datos para que se llenen aquí en la descripción del tour. Entonces voy a buscar en esas 4 tablas en cuál de ellas encontraré descripción tour. A ver, ustedes también ayúdenme a buscarlo. ¿Ya? Verifico tabla 1, tengo código tour, tengo descripción tour, tengo costo por paquete, tengo código operador. En la tabla 2 tengo código operador, tengo operador responsable. Tabla 3 tengo cantidad de pasajeros, tipo tour, importe recaudado y souvenir en la tabla 4. Entonces, descripción del tour. Me van a decir ustedes, ¿en qué tabla se encuentra? ¿1, 2, 3 o 4? A ver, ¿en qué tabla se encuentra? En la tabla 1, creo. En la tabla 1, ¿no? A ver, vamos a verificar. Tabla 1, descripción del tour. Muy bien, entonces, ahora nos damos cuenta que en esta tabla, de donde vamos a extraer la descripción del tour, ¿sí? La primera columna, que vendría a ser la columna de referencia de las cuales se van a extraer o se va a tomar como punto de partida, ya, el valor buscado, ya. ¿Qué tengo? Código del tour. Entonces yo tengo que buscar en esta tabla de aquí ese código del tour, que va a ser mi referencia. Aquí está, código del tour. Entonces, según este código, voy a mostrar la descripción del tour. Para este código, su descripción. Para este otro código, su descripción. Y así sucesivamente. ¿Ve? Ahora verifico. Tengo 120, 140, 135, 215 y así sucesivamente. ¿Ve? Entonces son los valores que yo tengo. En el caso que son los valores exactos, vamos a ver qué utilizaremos. Entonces vamos a aplicar la función buscar v. ¿Ya? ¿Y por qué voy a utilizar la función buscar v? Porque voy a buscar un dato desde otra tabla, de manera vertical. Entonces, yo utilizo buscar v cuando en la tabla donde yo voy a buscar o extraer datos, ¿sí? Los campos están en la parte superior.
Ya, si los campos están en la parte superior, utilizo la función buscar v. Pero si yo observo que en la tabla del cual voy a extraer datos, los campos están en el lado izquierdo, entonces utilizaré otra función que se llama buscar h. ¿Entendido? Entonces, ya sé que descripción del tour está en la tabla 1. Ya sé que en esta tabla 1 los campos están en la parte superior. Entonces voy a utilizar la función buscar v. Escribo igual buscar v, aquí está, buscar v. Ahora, me está pidiendo, en esta sintaxis me pide el valor buscado. Recordemos que era el valor buscado. El valor buscado es un dato que yo voy a buscar en esta tabla para luego tener una respuesta, extraer una respuesta, ¿no? Entonces, valor buscado, en este caso va a ser esta de acá. Este número, el valor que está en esta celda. En este caso sería el 120, ¿no? Lo que está en la celda C7. ¿Ve? Ya está. Valor buscado. Ese es el valor buscado. Que, por cierto, va a buscar en una tabla. Ahora me dice, a ver, en este caso la sintaxis me pide que yo ponga coma, ¿no es cierto? Por eso le pongo la coma. ¿Eh? Ahora me pide la matriz de la tabla. ¿Qué quiere decir? Ah, ya, muy bien. Este valor buscado, ¿sí? Lo voy a buscar, sí, pero ¿en qué tabla? ¿En cuál es esa matriz del cual yo voy a buscar esta referencia? Ah, voy a buscar en esta tabla de aquí, que se llama tabla 1. ¿Ya? Yo también puedo incluso decir, a ver, todo este rango, ¿sí? A todo este rango yo le puedo asignar un nombre inclusive, para que no me genere problemas más adelante. ¿Entendido? Entonces, a ver, voy a modificar, voy a dejar de editar y voy a crearle un nombre a esta tabla. ¿Está bien? Esta tabla de aquí, todo, solamente los registros, ¿está bien? Solamente los registros. Los campos no necesito. Solamente los registros, ¿está bien? Y a ello le voy a llamar tabla 1, así, tabla 1. ¿Ya? Voy a ponerlo en mayúscula para que se note mejor. Tabla 1. Presiono Enter y de esa manera he creado un nombre de rango manualmente. Anteriormente habríamos hecho a partir de, ¿no es cierto? O sea, tenía la selección y ahí creamos desde la selección. En este caso, ahora lo que yo estoy haciendo es seleccionar esta tabla, así, de esta manera, ya, solamente los registros, y asignarle un nombre a esa tabla. Igual yo puedo hacer aquí, miren, selecciono este rango y le pongo el nombre tabla 2. ¿Está bien? Ya, a ver, vamos a ver, ahora sí, continuamos. Vamos a retomar lo que estábamos haciendo porque tuve que salir. Ya, nuevamente, a ver. Igual, buscar V. Muy bien. ¿Valor buscado cuál era? El valor buscado era este de acá. Este valor que está en esta celda. Que, por cierto, paso al siguiente argumento. Me pregunta ahora, ¿de qué tabla vas a extraer esos datos? Yo le voy a poner el nombre. Tabla 1. Ahí está. Tabla 1. Muy bien. Paso al siguiente argumento. Ahora me dice, indicador de columnas. Muy bien. Ya sé que de esta tabla 1, ya el valor buscado, ya voy a identificarlo en esta primera columna, ¿no es cierto? Es decir, 120, por ejemplo, lo va a buscar en esta de acá, en esta primera columna, y me va a encontrar en este caso esto, ¿no? Ahora, ¿qué quiero que me muestre aquí en esta celda? La descripción del tour. Y ahora pregunto, la descripción del tour, ¿en qué columna de este rango estará? Primera columna, segunda columna, tercera columna o cuarta columna.
En este caso, la respuesta sería en la columna número 2, ¿cierto? Por lo tanto, cuando me dice aquí indicador de columnas, yo le voy a decir que la descripción del tour está en la columna 2. ¿De cuál? De esta tabla 1. Muy bien. Siguiente argumento. Rango dice, ¿coincidencia aproximada o coincidencia exacta? Recordemos, coincidencia aproximada cuando los valores no están aquí, ¿ya? En este caso sí están, ¿no? Por lo tanto, le pongo coincidencia exacta. Coincidencia aproximada es verdadero o el número 1. Coincidencia exacta cuando yo pongo falso o en todo caso el número 0, que pertenece o que equivale a falso. Pues el 0 equivale a falso. Cierro paréntesis, presiono Enter y listo. A ver, ¿será? Ciudad Blanca 3 días, dice, para el código 120, Ciudad Blanca 3 días. Código 120, Ciudad Blanca 3 días. ¿Ve? Entonces yo puedo extraer de acá, puedo arrastrar, miren, ¿ve? Hasta aquí. Y listo. Cuando yo utilizo nombre de rango, ya no tengo que preocuparme porque cuando yo arrastre, ¿qué sucede? Se pueda modificar este rango y se pueda mover hacia abajo así, ¿no? Y a la siguiente sería acá así, y a la siguiente sería así, y así sucesivamente, ¿no? Iría bajando, ¿no? En cambio, cuando yo le asigno nombre de rango, siempre va a ser ese mismo, ¿no? Tabla 1 siempre va a ser, ¿ya? Entonces, a ver, verificamos, miren, ve. Para el código 140, Cajamarca 3 días. A ver, vamos a ver. 140 Cajamarca 3 días. ¿Ve? Para la descripción del tour. Muy bien. Apliquen eso a ver. Bien. Entonces, para poder aplicar aquí en esta columna, ahora yo lo que quiero es hallar el código del operador. Entonces, recordemos que la respuesta va a estar aquí. O sea, mi respuesta va a ser el código del operador. ¿Entendido? ¿Ya? Y ese código, para poder encontrarlo, yo necesito una referencia, una búsqueda, un valor que voy a buscar en una tabla, ¿no es cierto? Por eso me pide aquí la sintaxis, me pide valor buscado, matriz, indicador de columnas y el rango. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, mi respuesta sería el código del operador. Entonces, para poder yo hallar el código del operador, ¿ya? En este caso, no lo voy a buscar el que esté en la primera columna, no lo voy a considerar. ¿Está bien? Tiene que estar a partir de la segunda columna hacia la derecha. ¿Está bien? ¿Ya? Del resto. En este caso, aquí código operador está en la primera columna. Por lo tanto, esto no me va a servir. La tabla 2 no me va a servir. ¿Ya? Acá, en cambio, en código operador, el código operador está en la primera tabla, ¿ya? Y está al último, ¿eh? No está en la primera columna, ¿no? Está al último. Muy bien, entonces me va a servir. ¿Por qué? Ahora te explico por qué. Mírenme. Resulta que la sintaxis me pide un valor buscado. Y el valor buscado va a ser, en este caso, de acuerdo a esta tabla, ¿ya? Lo va a buscar en la primera columna. Y en la primera columna está el código del tour, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ese va a ser mi referencia para yo encontrar el código del operador. Y esa primera columna, que es el código del tour, que es esta de acá, ¿ya? Este va a ser mi referencia que se va a buscar en esta tabla con respecto a esta primera columna. ¿Ya? Para luego encontrar a su código de operador. Bien, ese es mi valor buscado. Voy a aplicar, miren, ¿ah? Igual buscar V. Ya está. ¿Qué me está pidiendo? Valor buscado. ¿Cuál es mi valor buscado? El código del tour. ¿Por qué?
Porque ese código del tour está en la primera columna, pues, de esta tabla de donde va a extraer el código del operador. ¿Ya? Muy bien. Esta celda, ¿ya? El valor de esta celda es lo que se va a buscar en esta tabla. Es decir, el 120 se va a buscar en esta primera columna de la tabla. Ya está. Paso al siguiente argumento. Me está pidiendo la coma, ¿no es cierto? Pongo la coma. Ya está. Ahora me dice, matriz de la tabla. ¿De qué tabla? De esta tabla. Y recordemos que a esta tabla nosotros le pusimos un nombre. Le asignamos el nombre de rango tabla 1, ¿no es cierto? Entonces, le voy a poner. La matriz de la tabla es la tabla 1. Ahí está. Paso al siguiente argumento. Ahora me dice indicador de columnas. Aquí es donde yo digo, a ver, yo lo que quiero es el código del operador, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quiero, que me haya aquí, que me muestre aquí la respuesta, ¿no? El código del operador. Entonces, pregunto, con respecto a esta tabla 1, miren, con respecto a esta tabla 1, que es esta de acá, el código del operador, ¿en qué columna se encontrará? Primera columna, segunda columna, tercera columna o cuarta columna. Por ahí ya me respondieron. La cuarta columna, ¿no es cierto? El código del operador está en la cuarta columna de esta matriz, ¿no es cierto? Entonces, mi indicador de columna sería el 4. ¿Listo? Paso al siguiente argumento. Ahora, tipo de coincidencia. ¿Coincidencia aproximada o coincidencia exacta? ¿Cuándo uso coincidencia aproximada? Cuando este valor buscado no está exactamente aquí. Entonces, vamos a suponer que el valor buscado fuera 300. Yo busco acá, no hay 300, no es 300, no es 300, no es 300, no es 300. Entonces, tendría que utilizar una coincidencia aproximada. Y el que más se aproxima al 300 sería el 215, ¿no es cierto? ¿Ve? En cambio, este valor sí está aquí, ¿ve? El 120, ¿ve? Entonces, tendría que utilizar coincidencia exacta. Y para decirle que voy a utilizar coincidencia exacta, escribo la palabra falso, o en todo caso le pongo su equivalente, que es el número 0. ¿Está bien? Cierro paréntesis, presiono Enter. Listo, a ver, vamos a ver. Dice, para el código de TUR 120, su código de operador es Z500. A ver, vamos a ver. 120, su código de operador Z500. ¿Ve? Ya está. Ahora sí, copio todo esto hacia abajo y listo, se aplicó. Listo, a ver, apliquen eso ustedes también. A ver, entonces, vuelvo a repetir. Para hallar mi operador responsable, ya identifiqué que está en la tabla 2, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Qué más? Ese va a ser mi matriz, tabla 2. El valor buscado se supone que es el que está en la primera columna de esa tabla. Código operador. Ahí está. Código operador. Ese va a ser mi valor buscado. Ya está. Ahora, operador responsable. ¿Cuál va a ser el operador responsable con respecto a esta tabla? ¿En qué columna se encuentra? Primera, segunda columna, ¿no es cierto? Muy bien, así es. Segunda columna. Ese es el indicador de columnas en la columna 2, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, cuando hablamos de rango, lo vamos a poner así. Tipo de coincidencia. Tipo de coincidencia. ¿Ya? En este caso, se supone que estamos buscando el código operador, ¿no es cierto? Código operador aquí, con respecto aquí, a esta tabla. El código operador no lo encuentro, acá está. Este va a ser mi valor buscado, ¿no es cierto? Z500, Z600, ¿existe o no existe? Sí, sí existe. Por lo tanto, le voy a poner coincidencia exacta.
Y cuando yo digo coincidencia exacta, estoy diciéndole que debe ser el número 0, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a armar, pues vamos a armar aquí la función buscar v. Igual buscar v. ¿Por qué utilizo buscar v? Porque en la tabla de donde yo voy a buscar, que es esta tabla, sus campos están en la parte de arriba. Por lo tanto, yo utilizo buscar v. Recuerden eso, ¿ah? ¿Ya? Si los campos estuvieran aquí en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, entonces utilizaría la función buscar h. Ya, eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si no, no nos vamos a ubicar. ¿Entendido? Ya está. Entonces yo sé que voy a utilizar la función buscar v. Ahora, me pide valor buscado. ¿Cuál era mi valor buscado? El código del operador, que en este caso vendría a ser esto de acá, pues esta celda, ¿ve? Esta referencia. Muy bien. Paso al siguiente argumento. Matriz de tabla. Tabla 2. Ah, muy bien. Y escribo tabla 2. Muy bien. Indicador de columnas. Habíamos dicho que estaba en la columna 2, ¿no es cierto? Ya está, columna 2. Coincidencia, tipo de coincidencia. Coincidencia exacta, por lo tanto le pongo el falso. A ver, voy a ponerle como falso. A ver, ¿será cierto? Listo. Ya me salió, ¿ve? Z500 es Costa Linda. A ver, vamos a ver si es cierto. Z500 es Costa Linda, ¿ve? Muy bien. Entonces, jalo y listo. Miren, ve, ya no estoy utilizando el número 0, sino en vez de 0 estoy utilizando la palabra falso, que igual funciona. Entonces, puedo poner falso o el 0, que son equivalentes. Y si yo pongo verdadero, le pongo el número 1, que es equivalente a verdadero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya por ahí me mandaron ya el resultado de esta columna. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Ahora vamos con el tipo de tour y seguimos analizando. ¿Ya? Tipo de tour. ¿En qué tabla lo encontraremos? A ver, voy a buscar. ¿Será la tabla 1? ¿Será la tabla 2? ¿Será la tabla 3? ¿Será la tabla 4? A ver, ¿en qué tabla se encuentra tipo tour? Por ahí me dijeron el número 3. ¿Será cierto? Tabla 3. Recuerden que en este caso, a ver, por ahí dicen tabla 3, también será cierto. Miren, ve. Ahora analizamos, miren, ve. Aquí encontramos una tabla, la tabla 3. Pero el detalle que ahora los campos no están arriba. Los campos están en el lado izquierdo. Por lo tanto, cuando yo, miren, me voy a borrar esto ya. Cuando yo identifico una tabla que tiene, mejor dicho, los campos en el lado izquierdo, entonces mi valor buscado va a estar en la primera fila. Entonces el resto tiene que estar de la segunda fila hacia abajo. ¿Ya? Entonces no vaya a ser que de repente tipo de tour, si lo encontramos en la primera fila, no lo vamos a considerar, ¿eh? ¿Ya? A partir de la segunda fila para abajo. ¿Entendido? Ya está. Entonces, es cierto. Me dicen la tabla 3, profesor. Excelente, muy bien. Tipo de tour, lo vamos a encontrar en la tabla 3, ¿no es cierto? Voy a asignarle un nombre al rango, ¿ya? Selecciono y le voy a poner tabla 3. Tabla, voy a ponerle en mayúscula para que se vea más bonito. Tabla 3, listo. Ya está. Ya le asigné nombre a este rango. Aquí este rango también voy a aprovechar para ponerle un nombre, ¿ya? Y en este caso se llama tabla 4. Tabla 4. Ya está. Entonces, miren, ve, ya identifiqué el tipo de tour, ya sé que va a estar en la tabla 3. Entonces, mi matriz, tabla 3, ya está. A ver, valor buscado. Se supone que el valor buscado tiene que estar en la primera fila, ¿no es cierto? Ah, muy bien, en la primera fila, cantidad de pasajeros. Entonces,
¿Cuál sería mi referencia aquí? Cantidad de pasajeros. ¿Qué celda tendría que ser mi valor buscado? A ver, me van a decir. ¿Quién me puede decir? A ver, ¿cuál de las celdas sería el valor buscado para hallar el tipo de tour? A ver. Estoy esperando las respuestas. Por ahí ya escribieron. La celda G7. ¿Será cierto? Así es. Esta es la celda que va a buscar, ¿no es cierto? Mi valor buscado va a estar en la celda G7. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ya está. Ese va a ser mi valor buscado, ¿no es cierto? Ese valor buscado, el valor que está en esta celda G7, se va a buscar en la tabla 3, ¿no es cierto? En esta tabla 3. Indicador de columnas. Ahora me dice el tipo de tour. En este caso ya no sería indicador de columnas, sería indicador de filas, ¿no es cierto? ¿Y en qué fila se encontraría el tipo de tour? En la fila número 2. Muy bien, excelente, muy bien. Están bien atentos. Fila 2, ¿no es cierto? El indicador de columna, en este caso ya no sería el indicador de columna, sino en el indicador de filas. Fila 2. ¿Ve? Tipo de coincidencia. Ah, muy bien, miren, ve. Acá yo tengo 46, 55, 20, 37. Hay valores, a ver. Tengo el 20, 40 y el 50, ¿no es cierto? Pero, a ver, acá hay 20, 40 y 50 nada más. Hay algunos otros valores que no están en esta lista. Tengo el 45. A ver, no hay 45. Tengo el 37. No hay el 37. Tengo el 49. No hay el 49. Tengo el 20. Bueno, el 20 sí está. Pero hay algunos datos que no están. Por lo tanto, ¿qué tipo de coincidencia utilizaré? ¿Coincidencia exacta o coincidencia aproximada? A ver, me van a decir. A ver, estoy esperando sus respuestas. ¿Qué tipo de coincidencia será? ¿Hay dudas? Coincidencia exacta. ¿Coincidencia exacta? ¿Ustedes creen que sea la coincidencia exacta? Puede ser, quién sabe. A ver, recordemos, a ver, vamos a ver. Voy a volverlo a repetir, ¿ya? Recordemos que si acá tengo 20, 40 y 50, en esta lista, porque este va a ser mi valor buscado, ¿no es cierto? Esto para esta celda, esto para esta celda, esto para esta celda y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Ya? El 46, ¿estará en esta lista? No, no está. El 55, ¿estará en esta lista? No, no está. El 20, ¿estará en esta lista? Bueno, sí, sí está. 37, no, no está. 45, no, no está. Y así sucesivamente, ¿ve? Entonces, ahí tenemos ese problema, ¿ve? El problema es que no todos los valores, ¿ya? Vamos a encontrar acá. Acá solamente tenemos 20, 40 y 50. Por lo tanto, la coincidencia que voy a utilizar es como me están respondiendo varios. Coincidencia aproximada. ¿Por qué? Porque voy a buscar el 46 y no voy a encontrar. Y si yo le pongo coincidencia exacta, me va a salir error. Pero si yo le pongo coincidencia aproximada, entonces va a buscar aquel que se aproxime a uno de estos tres. ¿Ve? Y si encuentra acá este 20, bueno, pues acá encontró pues 20. Es el que más se aproxima al 20 es el 20, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde yo tengo que darme cuenta cuándo utilizar coincidencia aproximada o coincidencia exacta. Muy bien, me dicen coincidencia aproximada. Ahora, pregunto, ¿qué valor tengo que poner? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿1? ¿0? ¿Cuál de ellos? A ver, ¿cuál de los cuatro? Para decirle que es coincidencia aproximada. ¿Cuál sería? A ver, vamos con las respuestas. Las respuestas me dice verdadero. Muy bien, puedo poner verdadero. Muy bien. Pregunto, ¿y si pongo el número 1? ¿Funcionará o no funcionará? ¿O hay algún error?
¿Qué pasa si yo pongo, en vez de verdadero, pongo el número 1? ¿Estaría bien o no? Recordemos que verdadero equivale a 1. ¿Ya? En términos de computación, verdadero siempre es un 1. Falso siempre va a ser un 0. ¿Ya? Es como decir, foco encendido es 1 o verdadero. Foco apagado es 0 o falso. Así es como trabaja, ¿ya? El código binario en el ordenador. ¿Ya? Antes era así, pues unos y ceros, con las tarjetas perforadas, ¿no? ¿Ya? Unos y ceros, códigos binarios. Esto, la computadora trabaja con código binario y al final, pues nosotros utilizamos este código, ¿no? Verdadero, ¿eh? Este es el código de la persona, del ser humano, como dice, y este es el código de máquina, ¿sí? Por lo tanto, va a ser equivalente, ¿ve? Cualquiera de ellos, o verdadero o 1. Muy bien, vamos a aplicar. Entonces, pregunto ahora, la última pregunta. ¿Qué función utilizaré? Función buscar, buscar V, buscar H. A ver, pongo aquí buscar. ¿Cuál de esas tres? Buscar buscar H o buscar V. Por ahí dicen, profesor, vamos a utilizar buscar H. ¿Y por qué buscar H, profesor? Vamos a utilizar buscar H porque en este caso, a ver, vamos a ver la respuesta. Claro, porque porque es horizontal. Además, los campos están en el lado izquierdo. Y cuando los campos están en el lado izquierdo, entonces utilizo la función buscar H. Pero ¿qué pasa si los campos están en la parte superior? Recordemos que si los campos están en la parte superior, utilizamos buscar V. Muy bien. Entonces, como ya tenemos claro qué función vamos a utilizar en este caso, los campos están en el lado izquierdo, utilizo la función buscar H. Ahora, voy a empezar. Valor buscado. ¿Cuál era mi valor buscado? G7, ¿no es cierto? Ahí está. Esta es la celda que yo voy a buscar. Valor buscado. Siguiente argumento. Matriz buscar en. Se supone que era la tabla 3, que es esta tabla, ¿no es cierto? Muy bien. Correcto. Tabla 3. Muy bien. Siguiente argumento. Indicador de filas en este caso, porque estoy utilizando la función buscar H. Cuando utilizo buscar H, ya no sería indicador de columnas, sino indicador de filas. ¿Ve? ¿Qué fila? Fila 2. Siguiente argumento. Coincidencia. Tipo de coincidencia. Coincidencia aproximada, coincidencia exacta. En este caso me dijeron coincidencia aproximada. Voy a ponerle el número 1, que es equivalente a verdadero. Ya está. Para que no esté muy largo, si no me va a salir muy larga la función. Presiono, me sale regular. ¿Será cierto? A ver, cantidad de pasajeros, 46. A ver, vamos a ver. El aproximado es regular. Profesor, ¿pero por qué? Si el que más se aproxima es el 50, no el 46. Porque está dentro de los 40 y. Cuando hablamos de aproximado, miren, ve, ¿qué pasa? Está dentro de los 40 y tantos. ¿Ya? O sea, y si esto fuera 49, también me va a salir como regular. ¿Ve? ¿Ya? Y si ya fuera 55, ahí me va a salir numeroso. ¿Ve? ¿Entendido? Así es como funciona en este caso la función. Profesor, ¿y si fuese 26? Me saldría pequeño. ¿Y si fuera 36? ¿Cuál sería? ¿Pequeño o regular? A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver. ¿Qué creen? ¿Saldrá pequeño o saldrá regular? A ver, adivinemos, a ver. ¿Quién la adivina? A ver. ¿Pequeño o regular? Pequeño, dicen por ahí.
¿Será cierto? A ver, ¿alguien más? A ver, uno más, una vez, una opinión más. Vamos, vamos, vamos. No se queden, no se queden. A ver, la que crean, no hay problema, no tengan miedo de fallar. Estamos aquí para aprender, ¿no? No somos todos sabios aquí. Pequeño puede ser, a ver, vamos a adivinarlo, a ver, ¿será cierto? Ya está, a ver. 36. Pequeño, muy bien. ¿Ve? 39. Pequeño también. O sea, está aproximado al 20. O sea, del 20, ¿y qué pasaría si yo le pongo 19? No hay. Ajá. No encuentra. ¿Por qué? Porque no, pues no está. Ese es el mínimo, ¿ve? El mínimo es 20 y el máximo es 50. Y en función a ese rango va a buscar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo el 20, me va a salir pequeño. ¿Ya? Era esto el 36, ¿no es cierto? Y sigue... 36 era. 46 creo que era. 46, ¿no? Sí, 46, regular. ¿Ya? Entonces, de aquí, desde el 20 hasta el 39, te saldría pequeño. Del 40 hasta el 49 te saldría regular. Del 50 sería numeroso. ¿Y qué pasa si yo le pongo más? 50, acá hay 55, por ejemplo. ¿Qué me saldrá? También me saldrá, pues, en este caso, ¿no? Numeroso. ¿Ya? Muy bien. Ahí estamos. Ya, a ver, vamos a ver. Para hallar el importe recaudado, ¿ya? Vamos a tomar en consideración, ¿qué cosa? El costo por paquete, ¿ya? El costo por paquete, que lo vamos a multiplicar por la cantidad de pasajeros. ¿Estamos? Pero para ello, a ver, se supone que ya tenemos aquí costo de paquete, vamos a encontrar en esta tabla, ¿no es cierto? Y lo vamos a multiplicar por esto de acá. Aquí entonces un poquito delicado. Vamos a ver. Se supone que primero tenemos que hallar el costo por paquete. Una vez que hallamos cuál es el costo por paquete según el código del tour, aquí tenemos, por ejemplo, para este código, ¿cuál sería su costo por paquete? Para este código, ¿cuál sería su costo por paquete? Entonces yo, sabiendo, por ejemplo, para el código 140, su costo por paquete será 120, lo voy a multiplicar por 55, que es la cantidad de pasajeros, y ese resultado me tendrá que salir acá. ¿Ya? Un poquito complicado, pero vamos a analizarlo bien. ¿Está bien? A ver. Concentrémonos primero, ¿ya? Concentrémonos primero en encontrar el costo por paquete. ¿Está bien? Muy bien. A ver. Ya sabemos que el valor buscado, a ver, ¿cuál será? Perdón. Primero, ¿cuál será? ¿En qué tabla vamos a buscar? ¿El importe recaudado? No, sino el costo por paquete, ¿está bien? Porque importe recaudado no hay, el único que encontramos es acá. Pero recordemos que teniendo los campos en el lado izquierdo y al tener en la primera fila no se va a considerar. Por lo tanto, esto no. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna otra tabla que utilice importe recaudado. Por lo tanto, no vamos a encontrar, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es calcular el importe recaudado. Y lo que me pide ahí para poder hallar el importe recaudado es sabiendo el costo por paquete multiplicado por la cantidad de pasajeros. Muy bien, entonces lo primero que tengo que hacer es concentrarme en encontrar el costo por paquete. Recordemos, a ver, el costo por paquete está en esta tabla, que es la tabla 1. Por lo tanto, la matriz donde voy a buscar va a ser tabla 1. Muy
bien, muy bien. El valor buscado en este caso para poder encontrar el costo por paquete, se supone que está lo que es el código del tour. Y el código del tour está en esta columna. Y con respecto a esto, a este resultado, me debería encontrar según este código, ¿no es cierto? Para este resultado, este código. Para este resultado, este código y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para el primer registro, mi valor buscado estará en la celda C7, ¿no es cierto? Ya, C7. Ya tengo estos dos datos. Indicador de columnas. A ver, el costo por paquete, ¿en qué columna se encontrará con respecto a esta tabla? Primera, segunda, tercera columna. Muy bien respondido, Willy. Excelente, muy bien. En la tercera columna, muy bien. Entonces, indicador de columna sería la 3, ¿no es cierto? Y en este caso, las coincidencias tendrían que ser exactas, porque exactamente estos valores me están pidiendo, ¿ve? No hay un valor que no exista acá. Todos estos valores que están coinciden con esto. Por lo tanto, yo le pongo coincidencia exacta, que vendría a ser 0, ¿no es cierto? Listo. Coincidencia exacta. Muy bien. Ahora, con todo esto que yo halle, voy a encontrar el costo por paquete. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a ver. Igual, buscar. ¿Qué utilizo? Como voy a trabajar con esta tabla y veo que los campos están en la parte superior, utilizaré buscar V. ¿Ya? Buscar vertical, como se dice. Ya está. Valor buscado. Mi valor buscado sería C7. Ahí está. Siguiente argumento. Matriz de la tabla. Tabla 1. Muy bien. Indicador de columnas. Está en la columna 3. Coincidencia exacta. ¿Listo? Cierro paréntesis. Todavía no presiono Enter. Ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Va a encontrar este de acá, que sería el costo por paquete. Ya sé que es 180. Pero yo quiero el importe recaudado y para hallar el importe recaudado es el costo por paquete, que ya lo encontré, multiplicado por la cantidad de pasajeros. Entonces, todo esto de acá equivale a 180, ¿no es cierto? ¿Ya? Y todo eso, fuera del paréntesis, multiplico por esta celda que contiene la cantidad de pasajeros. Presiono Enter y ahí está el importe recaudado. ¿Listo? Y si yo jalo esto para todos, habré hallado el importe recaudado, ¿ya? De cada uno de ellos. Muy bien. Apliquen eso. Para poder hallar el souvenir, miren, ven, recordemos, hay que siempre identificar primero la matriz, en qué tabla vamos a buscar el souvenir, ¿no? Y requisito es que no esté ni en la primera fila ni en la primera columna, de la tabla. Souvenir, a ver, acá hay souvenir, no hay souvenir. Aquí hay souvenir, no hay souvenir. A ver, en la tabla 3 hay souvenir, no hay souvenir. En la tabla 4 hay souvenir, sí, y está en la fila 2. Por lo tanto, esta tabla es la que me va a servir. Matriz, tabla 4. Ya está. Valor buscado. A ver, se supone que en esta tabla 4 mi primera fila es el importe recaudado. Por lo tanto, el importe recaudado va a ser mi valor buscado. Entonces, para este caso, sería esta celda, ¿no es cierto? La celda I7. A ver, I7. Indicador. Me doy cuenta que los campos están en el lado izquierdo. Por lo tanto, no voy a utilizar la función buscar V, sino buscar H. Y con la función buscar H, utilizo indicador de filas.
¿no es cierto? Indicador de filas. Ya está. Entonces, mi indicador de filas se supone que el souvenir está en la segunda fila. Fila 2. Tipo de coincidencia. Yo tengo 1000 y 8000. Sin embargo, aquí yo tengo otros valores distintos al 1000 y al 8000, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi coincidencia tendría que ser aproximada, el 1. Ya está. Ahora sí, aplico. Voy a utilizar la función buscar h. Igual, buscar h. Profesor, ¿por qué buscar h? Recordemos que buscar h porque los campos están en el lado izquierdo. ¿Ya? ¿Cuál es el valor buscado? I7. Ahí está, ¿ve? I7. Siguiente argumento. Matriz buscar en tabla 4. Muy bien, tabla 4. Siguiente argumento. Indicador de filas. Se supone que está en la fila 2. Muy bien. Coincidencia. En este caso, coincidencia aproximada. El número 1. Presiono Enter. Souvenir. Sí. ¿Por qué? Porque es 8000 y tantos. ¿Ve? Muy bien. Aplico y listo. Algunos me saldrán sí, algunos me saldrán no. Y de esa manera, entonces, ya llené esta tabla utilizando las funciones buscar v y buscar h. Espero que haya sido claro esta parte de las funciones buscar v y buscar h.